psicóloga, orientadora y líder en su campo en constelaciones familiares y de sistemas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Tania? Okay, it's a pleasure to welcome you. With a lot of interviews, and now I have the pleasure of interviewing Tanya Maybook. And how are you, Tanya? Thank you. I'm very honored, and I appreciate that you take time to speak to me and that we can share something for a moment. Dice que, bueno, muchas gracias y de verdad, tengo el honor de poder hablar y gracias por llamarme. Gracias. Bueno, yo tengo la primera pregunta de conocerte. Yo quiero saber quién es Tanya Maybook y qué hace en la vida Tanya Maybook. My first question would be, I want to know you, to get to know you. So who is Tanya Maybook and what do you do for living? So I come from Cape Town. I was born in Pretoria in South Africa, and I studied psychology, but there was always something missing for me until I experienced family constellations. And that's been my work ever since I discovered it 21 years ago. I train facilitators, I travel around, do workshops in various countries, in different institutes, training their facilitators. And yeah, I'm very passionate about the work. I also stay quite true to the classical part of the work. And I have amazing teachers. All of them were first generation facilitators from Bert Hellinger and Bert Hellinger himself very long ago. Okay, thank you very much. I'm Tanya, so I studied... Oh, sí. That's right, sorry. Gracias. O sea, sí. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta. Mi nombre es Tania, me he licenciado en psicología, pero tenía la sensación que siempre faltaba algo. Y ese algo que faltaba lo encontré cuando tuve la primera oportunidad de estudiar constelaciones familiares. Hoy en día tengo mi propio instituto, organiza formaciones, entrenan los entrenadores en South Africa. Ha nacido en Victoria, pero ahora viene de Cape Town, que lo he olvidado, y va por el mundo, difundiendo su propia metodología y entrenando también lo que son los entrenadores de otros institutos. Qué interesante, de verdad. Y otra cosa, para no olvidar, que ha tenido también la oportunidad de entrenarse con Bert Hellinger mismo. Hace mucho tiempo, y hace ese trabajo de 21 años. 21 years, right? Mm-hmm. Yes. Yo quisiera conocer un poco las raíces africanas de su trabajo. I would like to get more information or to know what are the African roots of your work. How would you describe that? So, because I started the Institute and was pioneering the work in South Africa, I was very aware that Bert Hellinger spent 16 years of his life in South Africa. Como he empezado mi trabajo en Sudáfrica y estaba muy consciente del hecho que Bert Hellinger mismo pasó 16 años en Sudáfrica. Entonces, de eso nació la conexión con Sudáfrica y el trabajo de constelaciones. So when we founded the Institute in South Africa, that was very important that we included honoring the lineage of constellation work that comes from the Zulu people in KwaZulu-Natal. Okay, so básicamente cuando ella formó el instituto, que era bastante pionero en ese entonces para Sudáfrica, como sintió como necesario incluir la cultura Zulu en el instituto himself. Zulu, how do you say it? Zulu and something else, the culture of Zulu and what something else that I missed? Yes, so just he was living there. So y Bert Hellinger también vivía ahí, entonces fue como algo necesario para ella. So what we've discovered in these last 20 years with speaking to different people and visiting where he lived was that he was deeply impacted by the Zulu culture.
he didn't take any rituals or any kind of medicine with him, but he did learn the language fluently and spoke to the people. So, lo que hemos descubierto en estos años del trabajo ahí fue que Bert no tanto cogió rituales o medicinas concretas de los zulus, sino que lo que él hizo fue primero quedarse muy impactado de esta cultura, de las tribus, y luego aprender su lenguaje, que hablaba su idioma fluentemente, se dice, y luego, pues eso, entender su idioma también del hacer, de alguna forma. So the interesting thing is that I actually was called into an African tradition before I met constellation work. La cosa interesante es que ella en su vida tuvo una llamada antes de conocer las constelaciones como tal, tuvo ella misma en su vida privada una llamada a tener contacto con la cultura de las tribus antes. Entonces ella lo conocía ya antes. What that means is that you get an illness and somebody will come to you and tell you that your illness is because you need to follow the medicine of ancestors. And I was shy to do that at first because it's an African tradition, but eventually I followed and I learned many of the rituals. Eso significa que ella dice, bueno, tienes una enfermedad y de repente llega alguien en tu vida que te dice eso lo tienes que mirar con alguien que tenga la medicina tradicional. O sea, porque tiene que ver con los ancestros y con su medicina. Y ella dice, bueno, tenía un poco de, como casi, como me sentía un poco tímida, o sea, como tenía algo a que ver con esos rituales, pero cuando lo abracé, luego aprendí yo misma mucho de los rituales y me ayudó mucho. So I think besides what he learned there, my learning in the African tradition has also impacted how our institute has developed over time. And many people say they are so surprised to see that we still work with ancestors and that we work with ancestors very far back. And it's very close to the early work of Bert Hellinger. Ella dice que en todo este tiempo que mucha gente se queda casi sorprendida que el instituto siga trabajando tanto con el tema de los ancestros y a un nivel como muy lejos, mirando muy lejos por atrás. Sería como casi, no solo tiene que ver con el trabajo de Bert y lo que él quiso traer a la sistémica, sino que también ella conlleva toda su experiencia del conocimiento de la tradición africana en ese sentido. Wow, qué interesante de verdad, porque es muy ancestral, muy de la raíz, muy tierra lo que nos está contando y cómo se traduce a una forma de ayudar a los demás desde la conciencia. Porque lo que me está contando es maravilloso, vamos. How beautiful it is what you are like. I'm impressed, like, because it's very earth, very ancestral, very deep, and it is wondering how do you translate all this work to put it in a work to help others in the consciousness movement. How you do that? So I think it's important to say that I don't use any African traditions in my constellation work. In respect of my teachers and in respect of the people that I've learned from, I use the philosophical framework and I use it for myself in how I support myself. And then I create work that brings that, but it's not giving something away that I'm not, it's not mine to give. Es importante decir que yo no utilizo rituales directamente, rituales africanos como tal en las constelaciones, y eso lo hago desde el respeto, ¿no?, de mis maestros en la sistémica, pero sí que es importante para ella, para organizarse internamente, lo usa como un paraguas, un framework, o como
donde ella, digamos, se coloca a nivel filosófico y luego eso también lo lleva consigo cuando hace el trabajo y produce trabajo coherente con esta mezcla, pero sin usar los rituales como tal directamente en las constelaciones. Maybe also just to say my more recent work has developed a lot into how we can work collectively, and I think living on the African continent we have a very different view of how the individual finds their place in the collective. And also I include storytelling and movement and dance in my workshops to bring that sense of aliveness that you feel in South Africa. Wow, eso va a ser complejo. Ella dice, es importante también para mí compartir que el desarrollo, los últimos desarrollos de mi trabajo van mucho más dirigido a un trabajo de conciencia colectiva y a la comunidad como tal, y a la pregunta cómo el individuo se coloca al interno de la sociedad, y también integra lo que es la danza como tal en el trabajo que hace. You said dance and something else. Movements. Sí, el movimiento también, como forma de evocar la vitalidad que se respira en la atmósfera en Sudáfrica. Qué interesante, de verdad. Yo me quedo con la boca abierta escuchándote, de verdad. Bueno, yo siempre creo que hay una parte en la vida, en la conciencia del ser, una parte biológica, física, una parte emocional y una parte, vamos a llamarlo más espiritual, o cómo decir, el alma. Y yo en este momento estoy viendo la belleza de tu alma en tu mirada, de verdad. I've always believed that we have three parts, like the more physical, corporal side, the soul in a way, and then the spirit. And it says, I can see, I can feel in your eyes the beauty of your soul. Thank you so much. I think it's so important that you've picked that up, because that's very important to me as well, that what we do has a physical basis, it has facts, but that we also attend to the feelings, and that we also understand, and that we can make meaning and sense of what we are doing. And then of course the spiritual dimension comes when you integrate all three of those. Yeah. Muchísimas gracias, de verdad agradezco que lo veas y que es importante para mí que lo menciones, porque cuando el verdadero cambio se hace cuando conectas lo que tú estás sintiendo con los factos que lo terrenal, y también con el espíritu, entonces se integra todo. Bueno, yo sé que Tania tiene un poquito de prisa, lo único que yo siempre hago es ceder este micrófono para recibir algún mensaje que tengas en tu interior, en tu corazón, y quieras compartir con nosotros. Así que te cedo este micrófono para ti. It says, I know that you are in a little bit of hurry, but I would like to share the last question would be, I will give you the microphone, and I would like to ask you if you feel like to share with us something that your soul or your heart wants to share with us. This is the last question. I think what's important to me is that sometimes I feel that if we just focus too much into one place, like the body, or too much into the feelings, or too much into the thinking, we lose out. It becomes a loss to our soul. El loss, what is this? Ajá. Ella dice, lo importante para mí de compartir ahora es que cuando nos enfocamos demasiado o bien en las emociones, o bien en el pensamiento, o bien en el espíritu, quizás perdemos algo. Es importante para ella decir eso.
And so when we do our work, we really need to attend to the facts and the physical and the visible and what we see. And we need to also learn to see. It's a practice. You can learn to observe. And it's such an important practice to be able to really see people. Wow. Entonces cuando hacemos nuestro trabajo de verdad, lo importante es empezar siempre de los hechos, de lo que hay, de lo que puedo ver, de los elementos. Y entonces es ahí que de verdad llegas a ver la persona, y también dice, el hecho de ver en sí es algo que hay que entrenar para aprender a ver la persona de verdad. And if we go too quickly to our intuition or our imagination or into ourselves, we don't see the person that's there opposite from us. And then it's in that seeing that the healing happens. It's seeing what is, it's seeing who you are, what you bring, who your ancestors are, and where you come from. Bueno, dice que efectivamente, entonces cuando haces algo demasiado deprisa, por ejemplo, te enfocas demasiado en tu intuición, solo en ella, o vas demasiado rápido a lo que piensas, o si te pierdes por ahí pierdes la oportunidad de ver el otro. Solo tomándote el tiempo para ver el otro de verdad, es efectivamente haciéndolo de esta forma, y ver quién eres tú de verdad, quién es el otro al otro lado, quién son sus ancestros, de dónde vienes, y así. And a big part of my work is reconnecting us to the land. We've forgotten as Western people our connection to the land. And in African traditions, there's very important communication that you have with the people who've lived and died in a place. They become the ancestors of the soil. Otra cosa, bueno, de la mirada que olvidé antes, era que en esta mirada, en este ver de verdad al otro, ahí se realiza de verdad la sanación. Y dice, otra cosa muy importante de su trabajo es la conexión con la tierra, con el lugar, porque en el trabajo en Sudáfrica hay como una conexión de donde han nacido y donde se han quedado, where they buried the ancestor. Anyone who lived there, animals, plants, people. Todo lo que ha vivido en esa tierra, la conexión con la tierra es muy importante para ella, la tierra y la región, la área, o sea, la ubicación. And when we can honor those ancestors of the soil, then things go better for us. They go better for the places where we are and for people. And I think it's part of our collective healing to remember this deep, deep bond with the land. Ok, dice, cuando honramos eso, honramos todo lo de vivo que ha pasado por ahí, por el lugar, entonces ahí sí que se produce la verdadera sanación, cuando nos acordamos de dónde venimos y la conexión fuerte con la tierra. I think that's it. Thank you so much.